En un episodio anterior examinamos la dieta de un campesino medieval. Pero si esto no te gustó, puedes acompañarnos hoy a observar la comida de las clases altas medievales. Bienvenido a Locura Medieval. Para la gente de la Edad Media, todo se trataba de rango. Es rango de estatus, no repugnante. El tipo de comida que consumía la nobleza era visto como un símbolo de estatus. La brecha entre las clases sociales y sus alimentos era incomparable. El lugar de una persona en la sociedad dictaba lo que comían, por lo que las dietas de los campesinos, artesanos y comerciantes eran muy diferentes a las comidas de las clases gobernantes. En el centro de la vida medieval estaba la Iglesia Católica, y ésta aplicaba estrictamente los días de ayuno en los que no se podía comer carne. Comer carne estaba asociado con los deseos carnales y un excesivo interés en la promiscuidad. Así, en días festivos se consumían todo tipo de pescados como brema, anguila, salmón y bacalao. El lucio era extremadamente caro y solo se servía en ocasiones especiales. Los lunes, miércoles, viernes y a veces los sábados eran días de ayuno. Posteriormente, se autorizó el pescado, frutas, pan y verduras en estos días. La cuaresma era particularmente dura con el ayuno. Duraba 40 días sin carne, huevos o lácteos, por lo que incluso las personas más ricas no solían comer carne todos los días. De hecho, los días de ayuno eran la mitad del año. En la Alta Edad Media, el Papa Gregorio I se pronunció contra el pecado de la gula, describiéndolo como, cito, comer entre comidas, buscar manjares para satisfacer el vil sentido del gusto, buscar salsas y condimentos para excitar el paladar, y comer más de lo necesario. Con el surgimiento de las clases medias durante el siglo XII se promulgaron leyes suntuarias para controlar el gasto de los nuevos ricos. Felipe IV de Francia prohibió a sus súbditos tener más de un plato principal y un acompañamiento por comida. Desde 1363 en Inglaterra, a los de rango inferior se les permitía solo una comida de carne o pescado al día. Azúcar y especia. Conocido como sal dulce, el azúcar fue introducido a Europa cuando los cruzados regresaron de las Tierras Santas. Su cultivo se extendió y en el año 1300 Venecia estableció fincas en algunos pueblos de Tiro para la producción y exportación de azúcar al resto de Europa. Además de usar las hierbas comunes como el perejil, la salvia y el tomillo, las clases altas importaban especias de África y Asia, ya que estas también eran un símbolo de riqueza. La canela, pimienta, azafrán, nuez moscada, jengibre y otras especias exóticas se usaban tanto en la preparación de alimentos como en los banquetes, donde se presentaban en una bandeja de especias. Se incitaba a los invitados a agregar más especias de la bandeja a su comida. Las especias también se añadían a los vinos y eran tan valoradas que se daban como regalos. Durante la Baja Edad Media, se importaban alrededor de 1000 toneladas de especias y 1000 toneladas de pimienta a Europa Occidental cada año. El dinero usado podría haber suministrado grano a 1,5 millones de personas por un año. De hecho, había una sección especial de las cocinas reales llamada especería que estaba completamente dedicada al arte. De hecho, en una casa medieval, las cocinas eran esenciales para la gestión, almacenamiento y preparación de alimentos. Habría existido una mantequería, despensa, bodega, alacena, confitería y hechicería. Las salsas picantes eran muy populares, como la receta de la salsa cameline, que fue inventada por el cocinero francés Taillevent. Incluía vino tinto de Borgoña, vinagre, canela, jengibre y más especias. Taillevent incluyó esta receta en su famoso libro de cocina La Viandia, que escribió al final de la época medieval. Cocinó para varios reyes franceses y el duque de Normandía en los años 1400. Banquetes. La competencia entre las jerarquías domésticas y el estatus de los invitados se podía ver fácilmente aquí. Las figuras destacadas, como el señor o barón, se ubicarían en una plataforma elevada al final de la sala. Se sentarían juntos en una mesa, observando a los demás invitados en sillas y taburetes en mesas de caballete más abajo en el salón. La sal era rara y cara. Se pondría en el centro de la mesa principal, solo para uso de los más importantes. El contenedor o salero, a menudo llamado nez, que se utilizaba para contener el condimento, sería muy decorativo, a veces en forma de barco para reflejar la importancia que se le daba a la sal. Se decía que los de las mesas inferiores estaban bajo la sal.
El prestigio del anfitrión se juzgaría por la exclusividad y cantidad de comida proporcionada, mientras que el orden en que se servía a los comensales, y tanto la cantidad como la rareza de la comida que se les servía, también mostraba su rango social. Aquellos de menor estatus se les daba menos de los ingredientes de mejor calidad y en cantidades más pequeñas. El señor siempre sería servido primero y había libros de cortesía que establecían las reglas para el comportamiento adecuado al comer en la mesa. Un libro impreso por William Caxton en el siglo XV sugiere que uno debe, cito, hablar poco, evitar eructar, tirarse pedos, cortarse las uñas, limpiarse los dientes en la mesa o apoyarse en ella, entre otros. Se lavaban las manos antes de comer y como no se exigía al anfitrión proporcionar cuchillos, los invitados solían traer los suyos. En el siglo XI, el noble italiano Domenico Selvo trajo a su esposa griega de vuelta a Europa Central. Su uso de un tenedor para comer fue considerado escandaloso y herético. Los escuderos de la cocina tenían la tarea de elegir, comprar y pagar las provisiones de comida. Los cocineros prepararían los platos para el festín en la cocina. En los hogares elitistas solían tener más de un cocinero, y luego los escuderos los colocarían en aparadores hasta el momento de servirlos en el gran salón. Los platos se servían en platos hechos de peltre o de oro y plata en los hogares más finos. Podría haber hasta 6 platos, y la comida comenzaría con pan, que siempre se servía con cada comida. Un noble habría comido pan blanco, hecho todos los días en su propia cocina, en lugar del áspero pan de centeno marrón que comían los campesinos. Cuanto más prominente era el hogar, más fino y blanco sería el pan. Algunas familias de élite podrían haber tenido su propio molino para producir harina. Solo los nobles tenían permitido cazar y pescar en sus fincas, por lo que habría una variedad de carne de caza recién matada para las mesas, como jabalí, venado, liebres y conejos o aves silvestres como faisán y perdiz, así como los animales más domesticados como pollos, gansos, cerdos y patos. Se cocinaban y consumían diversas aves como codornices, grullas, alondras y otros pájaros cantores, según la temporada. Sin embargo, los cisnes y las cigüeñas eran consumidos solo por la élite, usualmente como centro de mesa lujoso más que por su carne. Las verduras serían de temporada y probablemente del jardín del señor. El repollo y los puerros eran favoritos, pero también había chiribías, guisantes, zanahorias, nabos, cebollas, habas y calabazas. Muchas fincas contaban con huertos que ofrecían productos frescos como manzanas, peras y ciruelas. Se creía que las frutas y verduras crudas enfermaban, por eso se cocinaban. Las caras frutas secas y nueces también se servirían en la mesa del noble. Las pasas, higos, dátiles y almendras eran muy buscados en el centro y norte de Europa e importados, al igual que las frutas mediterráneas como las naranjas y las uvas. Apetito real. Los banquetes celebrados para los miembros de la realeza eran, por supuesto, asuntos extremadamente lujosos. Se dice que el banquete de coronación de Enrique IV consistió en 3 platos, pero debe notarse que los platos en la Edad Media no se servían como hoy en día con un aperitivo, plato principal y postre. Los platos ofrecidos a los invitados eran aleatorios, pero consistentemente ofrecían muchas opciones. La comida estaba pensada para ser un entretenimiento, con variedad suficiente para que los invitados eligieran y descartaran algunos platos. Habría un intervalo de música o algún tipo de actuación entre cada plato, y cada uno que se presentaba venía con una escultura de azúcar conocida como sutileza, que era completamente decorativa. Cada talla representaba algún simbolismo religioso, como un ángel o santo. Solo aquellos de gran riqueza podían permitirse usar el azúcar de esta manera, para mirar en lugar de comer. En un festín de 1387, celebrado por el duque de Lancaster y Ricardo II, las cantidades de comida incluyeron, entre otras cosas, 111 cisnes, 210 gansos, 96 conejos, 160 libras de manzanas y 12.000 huevos. El tercer hijo del rey Luis II de Sicilia, el conde de Anjou, organizó un gran banquete en 1455. El primer plato fue un ciervo que se había salado durante la noche, y se sirvió un cuarto de él con pollo relleno, lomo de ternera y liebre guisada cocinada en vino tinto, especias y hierbas frescas. 2 platos con salsa alemana llevaban semillas de granada y ciruelas pasas recubiertas de oro. 3 platos adicionales incluían un corzo, esturión braseado con vinagre, perejil y jengibre, y un cerdo entero acompañado de docena de pollos y palomas, 6 conejos jóvenes y un cabrito, 2 gansos,
un capón relleno, 2 garzas, una liebre, 4 pollos cubiertos con yemas y especias, un jabalí cubierto con obleas, estrellas y una perdiz en un peral. A esto le siguió una crema espolvoreada con azúcar y semillas de hinojo, rebanadas de queso, fresas y una gelatina roja y blanca que representaba los escudos de los invitados presentes. Finalmente teníamos ciruelas en agua de rosas. El quinto y último plato consistía enteramente de vinos de moda y conservas hechas de frutas, así como numerosos tipos de pasteles dulces. Claro, había otras bebidas como cerveza o hidromiel, pero la nobleza medieval prefería el vino para diferenciarse de las clases bajas y aparentar sofisticación. Se creía que el vino equilibraba los humores, elevaba el espíritu y favorecía la digestión y el color de la piel. Obviamente, Henry habría querido servir una bebida que se tenía en gran estima y mostraba su riqueza. Siempre había algún tipo de pieza teatral en un banquete de alto rango, y este no fue la excepción. La pieza central representaba un jardín verde y estaba rodeada de ramas y plumas de pavo real. Había flores aromáticas atadas a las ramas. En medio del césped se colocó una mini fortaleza dorada en plata que actuaba como una gran jaula para varias aves vivas con patas doradas. Cada esquina del césped tenía una gran tarta formando una corona con tartas menores. Las tartas estaban doradas en plata y oro, naturalmente, y también contenían una fila entera de venados, pollos, palomas, conejos, ternera picada, 2 libras de grasa y 26 huevos hervidos espolvoreados con azafrán y adornados con clavos. No es sorprendente entonces que la obesidad fuera muy común entre la nobleza de la Edad Media, con muchos consumiendo de 4 a 5.000 calorías al día, más del doble de lo que realmente se necesitaba. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Espero que lo hayas disfrutado sin pasar mucha hambre. Por favor, suscríbete si te gusta el contenido y nos vemos la próxima semana para otro video. ¡Saludos!